chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Esta semana, continuamos con el aprendizaje esperado que empezamos a trabajar desde hace 15 días. Entonces, este aprendizaje esperado lo hemos realizado o lo vamos a terminar en 3 sesiones. Bien, dentro de lo que les explicaba la semana pasada acerca de los conflictos, hay un punto importante que maneja su libro con respecto a las injusticias y los abusos, que es un valor, que yo considero un valor, que es la dignidad. Bueno, no lo considero, es un valor. La dignidad, dice su libro, que es un valor, un principio y sobre todo un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres humanos debemos de tener un trato digno y respetuoso. Cuando no cuidamos la dignidad como sociedad, de manera personal también, cuando no la estamos cuidando, muchas veces se generan conflictos. Acuérdense que les decía que debemos ver lo positivo de los conflictos y no nada más pensar que son cuestiones donde se mete o se incluye la violencia. Los conflictos pueden transformar sociedades de formas increíbles. Hay mucho material histórico donde la dignidad era algo que no valía, que el ser humano con poder consideraba que otros seres humanos no debían de tenerlo o no tenían ese valor, no debían de considerarlo como un derecho, y transformó o ha transformado las sociedades en muchos aspectos. Hay muchos momentos históricos. Se me viene, por ejemplo, ahorita a la mente el apartheid en Sudáfrica con Nelson Mandela. No nos va a alcanzar el tiempo en esta clase, pero les sugiero que investiguen, que lo chequen. Fue una cuestión racista en aquel entonces. Acuérdense que hay mucha colonia inglesa, y los ingleses, Inglaterra colonizó muchas partes de África y se sentían superiores porque, pues bueno, de por sí las monarquías son así, ¿no? Se supone que los reyes son quienes tienen el poder, pero bueno, históricamente fue una lucha muy fuerte la que se tuvo en ese momento. Nelson Mandela pasó mucho tiempo, muchos años en la cárcel y finalmente logró ser presidente, y contrario a lo que muchas personas que no eran de color pensaban que él haría, como tomarlo como un acto de venganza, generó y transformó la sociedad que ahora habita en aquel entonces, ¿no? Sobre todo en la cuestión del apartheid, que era pues la forma de discriminación racial que existía en ese entonces en aquel lugar. Viene aquí una pregunta en lo que les puse: ¿de qué forma se transforman las sociedades? Y viene aquí las cuestiones, ¿no? Justicia, libertad, igualdad y derechos humanos. Acuérdense que esta DDHH significa derechos humanos. Han sido luchas en muchos países. Nuestro país, la colonia, la revolución fue una lucha por la dignidad laboral muy fuerte. Los trabajadores se vieron muy inmersos en eso. De hecho, a raíz de esa lucha, de esas revoluciones, que al trabajador se le da un trabajo digno, válgase la redundancia, a pesar de que era algo que se estaba peleando desde la Revolución Francesa, ¿no? O sea, son momentos históricos muy importantes que tienen que ver con la dignidad y con la forma en la que vamos evolucionando como sociedad. Cuando no cuidamos la dignidad, nos generan también cargos emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos violentan de algún tipo nuestros derechos, existe o nace en nosotros una indignación, un desprecio, un disgusto, y estas son conocidas como emociones morales. Cuando decimos de broma, las personas mayores, bueno, las personas que ya tenemos más tiempo votando, que hemos pasado por sexenios, que ya los hemos vivido con más conciencia como adulto, hay una frase muy chistosa que dice: sí, pero el PRI robó más. Son emociones morales, ¿no? O sea, son cuestiones que nosotros hemos vivido en situaciones de que nos han generado indignación. Cuando salió la noticia, por ejemplo, de que a los niños con cáncer aquí en Veracruz les dieron agua en lugar de medicina, genera indignación, genera disgusto, y esas son emociones morales. Esas emociones morales las tenemos todos en algún punto cuando estamos inmiscuidos en un conflicto. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el conflicto y por ende a manejar nuestras emociones morales. Y para eso hay algo que se llama resiliencia, y que justamente en estos momentos, en esta cuestión específica que estamos viviendo hoy por hoy, debemos de aprender a utilizar esas herramientas con respecto a el manejo de las emociones. ¿Cómo reacciono ante ciertos conflictos y ante ciertas situaciones? Esos son los análisis que debemos de hacer como individuos.
Bien, chicos, lo que les mencionaba acerca de la identificación de las emociones, no quisiera yo ondear mucho en este tema porque no soy un profesional de la salud tal cual para hablarles acerca de esto. Sin embargo, sí es importante como individuo resiliente que aprendamos a identificar nuestras emociones cuando nos encontramos dentro de un conflicto o en una situación cualquiera. Entonces es importante saber por qué me siento de la manera que me siento, qué es lo que me está llevando a sentirme de esa manera y cómo voy a buscar la solución para dejar de sentirme de esa manera. Si yo no puedo encontrar las respuestas a esas preguntas o si no sé cómo solucionarlo, ahí es el momento preciso en donde debemos acudir con una persona profesional de la salud mental. Tenemos mal plantada la idea de que asistir a un psicólogo es que estamos locos. Y la realidad es que no, o sea, sobre todo actualmente ya vamos para un año de que estamos pasando una etapa muy difícil que nunca nos había tocado vivir, que ha sido muy distinta en su clase y que tenemos que aprender a salir de ese conflicto que nos genera esto, ¿no? Este conflicto que me generó empezar mi ciclo en línea, este conflicto que me generó estar conviviendo mucho con la familia, ¿no? Porque estaba acostumbrada a convivir con mi familia, pero no estar todo el día conviviendo con mi familia, ¿no? O este conflicto que me genera de no poder ver a mis amigos porque me dice mi mamá que no salga, pero ella sale a trabajar, pues porque sí, porque es una necesidad básica, que debe de solventar un trabajo, que es el pagar la luz, pagar el agua, tener una vivienda, alimentación. Entonces todo ese tipo de conflictos, a veces en casa como padres creemos o le damos menos valor a lo que ustedes sienten en este momento, pero es importante identificarlo, ¿no? Es importante saber por qué estoy enojada, es importante saber por qué me encuentro malhumorado en cada momento. Y ya una vez que lo detecte, entonces empezar a trabajar en eso. Es que ya no quiero estar en mi casa con las clases, pues de todas formas es algo que tenemos que acostumbrarnos porque es algo en lo que vamos a seguir. Entonces, en lugar de estarme quejando y de estarme malhumorando, de que sigo encerrado en mi casa y que ya estoy chocado de subir las clases a Classroom, de ver a la maestra Gretel en YouTube, de meterme a sus sesiones de Zoom, en lugar de verlo como algo negativo, buscarle las cuestiones positivas. Pues bueno, al menos la veo a la maestra, ¿no? O sea, estoy observando este video y me empecé a reír con todas las cosas que dijo. Me sacó una risa, o se ve muy chistosa, o se ve muy chistoso que se compró su arito de luz y se le ve reflejado en los lentes. No sé, ¿no? Buscarle las cosas positivas a estos momentos. Y eso nos hace unas personas resilientes. Identificar nuestras emociones y ver cómo controlar nuestras emociones. No pueden nuestras emociones controlarnos a nosotros, jóvenes. Nosotros somos quienes debemos de controlarlas. Entonces, con respecto a este tema, creo que terminamos con eso la sesión. Espero que les haya funcionado lo que les esté diciendo. Espero que se pongan a hacer un análisis, porque si de por sí como adulto cuesta mucho trabajo todo esto, como adolescente todavía más, porque mucho va de la mano también la cuestión emocional con la carga hormonal. Y ustedes se encuentran terminando un cambio biológico por el que pasamos todas las personas y que no es como que el favorito, ¿no? del ser humano. Esa etapa que ustedes están de la pubertad ahora a la adolescencia, es muy distinta, es muy bonita, pero pues bueno, a ustedes les tocó con estas cuestiones que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces es importante que aprendan y que valoren y que a pesar de las malas cosas se lleven un buen sabor de boca de estar en estos momentos en sus casas. Bien, chicos, cuídense mucho, estamos en contacto, cualquier duda ya saben por qué medios comunicarse. Nos vemos, que estén bien.